donde podamos generar agua caliente o pasarla por un chiller de absorción y generar agua fría o aire acondicionado, pues agua fría para un aire acondicionado. Y así el proyecto cierra. Pero la verdad son equipos que son muy costosos en potencias medianas hacia arriba. En potencias muy pequeñitas encuentras equipos que funcionan muy bien y son muy baratos, pero estamos hablando de potencias hasta 25, 30 kVA. Perfecto, gracias Edwin. Edwin, buenas tardes. Te habla Martín Orozco. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, Edwin. Una pregunta. En sistemas donde hay más de una batería y una batería falla, ¿qué tan recomendable es cambiar todas las baterías para que la nueva no se vaya a dañar con la vieja? Es muy recomendable porque la batería nueva va a tener, va a tener un desgaste mucho más rápido porque la batería nueva, perdón, la batería vieja va a jalarle más potencia. O sea, no van a tener la misma entrega de voltaje ni la misma entrega de corriente las baterías. Entonces es muy recomendable cambiar las dos. Ahora, sabemos que muchas veces por el precio es muy limitante. Hay baterías, hay equipos grandes que manejan baterías 8D que fácilmente una batería puede valer 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. Y una está mal y la otra está buena y la otra todavía tiene una vida útil larga, pues hombre, es difícil darse el golpe y uno pone las dos baterías, pero la recomendación es, en la medida de lo posible y dependiendo pues de la vida útil que le queda a la otra batería, cambiar las dos. Gracias. Mucho gusto, Martín. ¿Aló, Edwin? Sí. Yo soy el que preguntó por la batería. Hay una pregunta, cuando mi planta es insonorizada, ¿puedo pegarla lateralmente a un muro? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que casi no te escuché? Cuando una planta es insonorizada, tiene su cabina, ¿puedo pegar esa cabina a un muro? La cabina insonorizada, un espacio por la limitación. Se puede pegar, se puede pegar la parte del radiador a la ventana de salida del radiador, pero los otros lados no se pueden pegar porque por los otros lados necesitas tener acceso para poder hacerle mantenimiento o hacer alguna reparación en el equipo. Ok, listo. Hay una pregunta, pero ya es del ámbito comercial. En esta abundancia poco viable que hay ahorita, no aliviar la economía de nosotros, los pobres constructores, aliviando con canje, parte de canje sus equipos. Eso lo puedes hablar con el vendedor que tengas asignado, a ver que dependiendo del equipo, dependiendo de las horas que tengas, se puede revisar el tema, pero eso sí hay que conversarlo directamente con el asesor que tengas asignado allá en tu zona. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Hola, te habla John Mora desde Cali. ¿Qué tal, John? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta es con el protocolo de la tarjeta de control. En la empresa para la que trabajo se tiene varios sitios donde tenemos planta, pero los sitios son desatendidos. Como tú lo dijiste, es muy fácil que una batería se nos descargue, que se dañe el cargador y por ende la batería falle, pero yo no tengo forma de darme cuenta hasta que la planta falle. ¿El módulo RTU no tiene una forma de sacar un contacto seco o hacer una conexión remota para poder yo verificar las alarmas de planta? Apenas tengo una batería baja, la planta me dará una alarma, pero yo no tengo cómo verla remotamente, o si hay forma de llevar ese punto a distancia. Cuando hablas del módulo RTU, ¿te hablas del módulo de la planta? Sí, el módulo de control de la planta, no el de transferencia, porque generalmente el de transferencia no me muestra las alarmas de planta, sino el de falla de red o red comercial. Ok, bueno, dependiendo de la planta, si la planta tiene comunicaciones, o sea, si tiene un panel MSP 4.2 o superior, la planta, ese módulo tiene unas interfaces de entrada y salida, ¿cierto? Entonces, en las entradas podemos cablear una señal
con un analizador de baterías que nos esté analizando constantemente cuál es el funcionamiento de la batería, y podemos transmitirlo, ya sea pues hacerle una interconexión por internet o algo así, y poder mandar el panel mandar la señal por el módulo de la planta del Modbus RTU. El panel como tal ya tiene la señal del voltaje de batería, pero para saber que la batería está buena, no basta solo con esa señal, porque la batería puede tener los 12 o los 13 voltios, pero estar descargada, y cuando vos le vas a dar el start al arranque, la batería no va a ser capaz. Entonces lo mejor es ponerle un dispositivo que se llama un analizador de baterías, el cual sí hace la prueba de la batería y te muestra cómo está la batería, si está correctamente funcionando o no. Y lo podemos cablear a ese módulo de la planta. Ahora, el analizador de baterías es un dispositivo que no es barato. La verdad no sé cuánto vale, pero no es barato. Entonces tenés que revisar el costo-beneficio. Listo, gracias. Edwin, buenas tardes. Buenas tardes. Me habla Mauricio Gualtero de Bogotá. Mauricio, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias. Normalmente en los proyectos institucionales o residenciales se utilizan una planta en régimen stand-by, pero en el proceso de energización definitiva del proyecto se requiere en ocasiones alimentar ciertas cargas con esa planta. La pregunta es, ¿una planta en régimen stand-by se puede utilizar para, digamos, en régimen prime? Y si es así, ¿durante cuántas horas máximo sería recomendable utilizarla? Bueno, Mauricio, te cuento. Si es una planta Caterpillar, sin mente. Puedes hacerlo sin mente, puedes meterle candela y ponerla a funcionar como prime. No hay ningún problema. Porque las plantas Caterpillar las tenemos diseñadas de tal manera que puedan trabajar en modo standby o en modo prime. Y la norma lo permite, la norma ISO 8528 permite que el fabricante pueda hacer eso. Simplemente lo que tenemos que hacer es limitar la potencia de salida al 90% de la potencia prime, la potencia de salida, de la potencia de salida de standby. Es decir, si mi planta es de 100 kW, de 100 kVA, por decir algo, y la quiero trabajar en standby y la quiero poner a trabajar en prime, lo máximo que puedo poner a sacar esa planta serían 90 kVA. Lo tengo que limitar. ¿Por cuánto tiempo? Pues hombre, uno tiene que tratar de buscar que la garantía del equipo se me alargue lo más posible. Sabemos que la garantía, como les explicaba en la presentación, la garantía de la planta es de 48 meses o 500 horas por año. Entonces, tratar de que no nos pase esas 500 horas para que la garantía no se me convierta de una standby a una prime, sino que pueda tener esa garantía durante los 4 años. Entonces, si es Caterpillar, sin mente. Si no es Caterpillar, tenés que hablar con el vendedor de la planta para ver muchas de las plantas que te están trayendo de China en este momento, no las puedes poner a trabajar en prime y te van a perder la garantía y se te va a cortar la vida útil del equipo enormemente. Pero la Caterpillar sin mente. No sé si fui claro, Mauricio. Entendido, totalmente claro. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes, Pedro Huertas de Cali. Le hago la pregunta inversa. Durante la puesta en servicio de los proyectos muchas veces se utiliza la planta stand-by, diga usted de 300 kVA, para operar cargas muy chicas al principio de la hora, para probar, yo qué sé, las bombas contra incendio, las bombas de agua. ¿En qué porcentaje es recomendable y durante cuánto tiempo utilizar la planta por debajo de su capacidad nominal? Pero esa es muy buena pregunta y ocurre mucho. Y ocurre mucho que nos encontramos que la planta una planta de 1000 kilovatios la estamos utilizando para mover una bombita de un caballo. Pasa mucho y eso genera muchos problemas. Primero voy a explicarles qué pasa cuando trabajamos una planta con baja carga. Cuando trabajamos la planta con baja carga, los motores estacionarios de las plantas están diseñados para trabajar a full carga y que su temperatura esté siempre, pues que esté a la temperatura de operación. Si yo trabajo la planta con baja carga, el motor no me va a llegar a la temperatura de operación. Y básicamente lo que va a pasar es que al interior de los cilindros
los anillos no van a llegar a la temperatura, los anillos de los pistones no van a llegar a la temperatura suficiente para expandirse y sellar el cilindro. Entonces, como no llegan a esa temperatura de sellar el cilindro, el aceite que está en las paredes de la cámara de combustión, de la camisa, se va a pasar a la combustión, se va a quemar y va a quedar sin lubricación esas camisas. Esas camisas al interior tienen unas rayitas, unos rayones que se llama el bruñido, y eso está diseñado para que el aceite se quede ahí pegado y no se escurra, sino que se mantenga ahí pegado y esté lubricando siempre que el pistón suba y baje, siempre que el pistón suba y baje. ¿Qué pasa? Cuando se van borrando esas rayitas, ese bruñido, ya el aceite no va a quedar ahí pegado y se va a caer y ya no va a sellar bien el cilindro, así esté trabajando a full carga la planta. Entonces, como no va a haber una buena compresión, cuando haya la explosión, mucho de la expansión del combustible, del aire que se expande, del gas que se expande para tirar el pistón hacia abajo, se va a ir por los laterales de la camisa y va a perder potencia el motor. Ese fenómeno se llama abrillantamiento de camisas, por obvias razones, pues va a limar las camisas. Entonces, es perverso trabajar un motor a baja carga, una planta eléctrica a baja carga. Los equipos están diseñados para trabajar en su zona óptima entre el 75 y el 85% de la carga. Van a trabajar bien entre un 50 y un 65% de la carga. De ahí para abajo no es recomendable trabajar el equipo con baja carga. Y de 40% o 30% hacia atrás, absolutamente nunca